lo primero que tenemos que hacer es identificar qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos va a ser ese conjunto de prerrogativas inherentes a la calidad de personas que tenemos. Van a estar basadas en la dignidad humana y nos van a permitir desarrollarnos tanto en nuestra persona como en el ejercicio de todas las actividades que vamos a realizar. Los derechos humanos tienen que ser respetados y tienen que ser garantizados por todas las autoridades, sean federales, estatales, municipales, de cualquier orden de gobierno, de cualquier ámbito de la vida pública del país. Esto lo dice el artículo 1 constitucional. Pero ¿cuáles son esos derechos humanos? El capítulo 1 de nuestra Constitución, de los artículos 1 al 29, que además hay que mencionar el artículo 123 de la Constitución, porque ahí se van a establecer el reconocimiento de los derechos laborales que tenemos. Resulta que todos estos derechos tienen que ser protegidos por las autoridades. Por ejemplo, podemos mencionar algunos para que ustedes los puedan identificar: el derecho a la no discriminación, el derecho a que todos somos iguales ante la ley, debe de existir una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Tenemos derechos a que se esté protegiendo siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Tenemos el derecho a la cultura, al medio ambiente, al deporte. Tenemos derecho a que se nos proteja en nuestra integridad física, el derecho a la libertad de expresión, que es imprescindible en una democracia constitucional, el derecho a la manifestación. Todos estos derechos que se van a encontrar reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades sí o sí tienen que reconocerlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En el caso de que alguna autoridad realice actos que estén violentando cualquiera de estos derechos reconocidos constitucional y convencionalmente, entonces es momento de identificar que hay dos mecanismos para solicitar la intervención de otras autoridades con el propósito de que se nos protejan. Y van a ser dos vías. Una, la vía administrativa ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el caso de que nosotros consideremos que se está violentando un derecho humano, tenemos que acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto considerando que sean autoridades federales. Aquí hay que excluir el tema relacionado con la materia electoral y también los temas relacionados con los procesos judiciales. De ahí en fuera, la CNDH sí va a ser una autoridad facultada, una autoridad competente, para estar conociendo a partir de una queja que se presente vía telefónica, vía electrónica o por escrito, para que la CNDH intervenga, investigue, y si es el caso de que se acredite esa violación a ese derecho humano, la CNDH va a emitir una recomendación ante esas autoridades federales que violaron nuestros derechos humanos. En el caso de que se emita esa recomendación, las autoridades están obligadas a estar respetando esos derechos humanos y también estar acatando esa recomendación. En caso de que no ocurra así, podrán ser acreedores a sanciones. Pero esto es en sede administrativa ante la CNDH. Pero también la protección se puede llevar a cabo en sede jurisdiccional ante el Poder Judicial de la Federación, a través del principal instrumento que tenemos nosotros para proteger nuestros derechos humanos y sus garantías, es decir, el juicio de amparo. El juicio de amparo va a ser el instrumento que tenemos para solicitar la intervención del Poder Judicial de la Federación, de presentar una demanda de juicio de amparo con el propósito de decirle al Poder Judicial de la Federación, a sus jueces federales, a los jueces de amparo, que una autoridad nos está violando alguno de estos derechos humanos reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales, con el propósito de allegarle los elementos de prueba a esos jueces, para que los jueces, en su caso, puedan dictar una suspensión del acto reclamado, es decir, del acto con el que se están violentando nuestros derechos humanos, y posteriormente se pueda estar llevando a cabo la substanciación de ese juicio de amparo, con el propósito de que se pueda dictar una resolución con el propósito de que se nos esté respetando esos derechos humanos, se nos esté garantizando, se nos esté reparando cualquier violación a los derechos humanos que hayan sido violados.
Y para eso vamos nosotros a tener esos dos instrumentos, el juicio de amparo y las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esto es parte de ir generando una necesaria cultura de la legalidad entre todas las personas.